¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alfredo Thompson. Bienvenidos a un nuevo curso de electricidad básica residencial. El día de hoy, el módulo 2, canalizaciones y conductores. En este módulo vamos a hablar de los distintos aspectos que hay que considerar en una instalación eléctrica residencial en cuanto a lo que son los conductores y las canalizaciones. Partimos hablando un poco de la normativa vigente para los distintos puntos de la instalación, tanto lo que son el alimentador como la canalización y los conductores, para después entrar directamente en los distintos tipos de materiales a utilizar y las especificaciones. Primero, los objetivos, ¿no es cierto?, son los requisitos de seguridad para alimentadores y subalimentadores. Y el alcance son, evidentemente, todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica dentro del país, ¿no es cierto? Esto siempre englobado dentro del pliego técnico número 3 del reglamento en instalaciones de consumo de energía eléctrica. En este pliego se definen algunas terminologías bastante importantes de tener claras para poder diferenciarlas en el momento de una instalación. El primer término es de alimentador, los conductores eléctricos que van desde el equipo de medida, es decir, del remarcador, hasta el primer tablero, el tablero de la casa, ¿no es cierto?, de la edificación que estemos construyendo. Los subalimentadores son conductores que se derivan directamente del alimentador o tablero de la instalación, ya sea este de paso, ¿no es cierto?, o un general auxiliar. El empalme, por otra parte, es el conjunto de elementos, conductores, ¿no es cierto?, y accesorios que van entre el medidor y el transformador, ¿no es cierto?, de la compañía eléctrica, es decir, desde el medidor hacia afuera. Y el circuito finalmente son los conjuntos de artefactos y aparatos alimentando, ¿no es cierto?, una línea en común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. El pliego técnico número 3 está destinado para alimentadores, no para circuitos. Es decir, recuerden que el alimentador va desde el equipo de medida, el remarcador, hasta el primer tablero. Eso es el alimentador y el pliego número 3 abarca ese tramo de la instalación. Los alimentadores no pueden pasar por propiedades o espacios que no estén alimentando directamente. En este caso, para el ejemplo de un edificio residencial, evidentemente el alimentador de un departamento no puede pasar por justamente otro departamento. Y es por eso que los muros perimetrales y los pasillos se consideran de uso público y por ahí sí pueden atravesar los distintos alimentadores para los distintos departamentos en un edificio. En cuanto a la sección mínima del alimentador y subalimentador, el pliego técnico número 4 nos indica que como mínimo tenemos que considerar 4 milímetros para el alimentador y 2,5 milímetros para el subalimentador. Esto sin prejuicio del cálculo que se debe realizar para el alimentador, considerando la exigencia por caídas de tensión, que debe ser un 3% para el alimentador en el punto del tablero y hasta un 5% en el punto más alejado de la instalación eléctrica. Considerando eso, debemos calcular la sección del alimentador, que, les repito, no puede ser menor a 4 milímetros cuadrados. En cuanto a las especificaciones para los alimentadores, tenemos que tener en consideración los siguientes puntos. El alimentador, dentro de lo que son los edificios de altura, tienen que ser realizados y canalizados a través de shafts verticales de alimentación. El shaft solamente tiene que ser utilizado para canalizaciones de potencia. No podemos cablear por ahí también todo lo que tiene que ver con corrientes débiles, citofonías, cámaras de video. El revestimiento de los shafts tiene que ser del tipo F120, es decir, resistir el embiste del fuego por lo menos por 120 minutos. Tiene que tener la misma dimensión en todo el trayecto. Las canalizaciones de los shafts deben ser realizadas idealmente a través de ductos de barra, pero para utilizar escalerillas, bandejas, portaconductores, se tienen que considerar también las siguientes características. Los conductores tienen que ser del tipo RZ1 o RZ1-K, lo vamos a ver en un momento más adelante. La canalización, ya sea escalerilla, bandeja, canastillo, debe contar con tapa, salvo en el caso de multiconductores, y que la canalización no esté al alcance de personal no calificado, es decir, efectivamente a través de los shafts. Evidentemente el tendido debe ser de manera ordenada y tiene que ser amarrado o fijado a la bandeja cada 2 metros. La escalerilla, bandeja o canastillo puede ser utilizada como máximo en un 40% de su sección transversal. En cuanto a las protecciones, el alimentador y subalimentador debe estar protegido ante falla, por supuesto, de cortocircuito y sobrecarga.
para la sobrecarga máxima capacidad, ¿no es cierto?, de transporte, según el pliego técnico número 4. El conductor de puesta a tierra no debe tener protección directamente. El alimentador o subalimentador debe contar con un dispositivo de protección individual para cada uno de ellos. La derivación del alimentador o subalimentador debe protegerse contra la sobrecarga, excepto para derivaciones menores a 5 metros. Y está absolutamente prohibida la derivación de subalimentadores entre el equipo de medida y el tablero de general, porque evidentemente esta derivación no quedaría protegida contra cortocircuito o sobrecarga. En cuanto al dimensionamiento, el pliego técnico número 3 nos ayuda justamente con algunas tablas, ¿no es cierto?, para poder hacer el cálculo. Siempre debe considerarse la demanda máxima que va a tener la instalación. No puede ser menor a la potencia total instalada que sirve cada circuito. Tanto fuerza, alumbrado como climatización, pero evidentemente hay que aplicar algunos factores de demanda, ¿no es cierto?, para poder hacer el cálculo de manera correcta. Si nos quedamos justamente en lo que son las casas habitaciones, evidentemente estos factores también aplican para instalaciones terciarias, pero acotando lo que es la parte residencial, hay factores que van por tramos de potencia instalada. Los primeros 3 kilowatts, el factor de demanda es 1. No hay que agregar ningún tipo de factor de demanda, ¿no es cierto?, para poder prorratear las cargas. Desde 3 a 120 kilowatts se multiplica por 0,35, es decir, un 65% menos de la potencia total instalada. Y de 120 kilowatts hacia arriba, el factor de demanda es 0,25. Esto no aplica, eso sí, para cargas que están permanentemente en funcionamiento, es decir, el factor de demanda no aplica para, por ejemplo, una bomba de refrigeración o de circulación que funcione 24/7, ni tampoco para cargas que funcionen de manera esporádica por 15 minutos consecutivos. En el caso de conjuntos habitacionales como condominios, conjuntos de edificios, los factores de simultaneidad los podemos encontrar en la tabla que está en el pliego técnico número 3. Estos factores indican que desde conjuntos de 1 hasta 3 viviendas o departamentos, el factor de simultaneidad es 1. Para 4 hacia arriba, tenemos que considerar los factores que aparecen en la tabla. Si tenemos más de 21 departamentos o casas, aplicamos la fórmula, ¿no es cierto?, que aparece también en la tabla, ¿no es cierto?, de tal forma de poder dimensionar adecuadamente el alimentador y que no nos quede absolutamente sobredimensionado. Hablemos ahora de la canalización y los conductores, partiendo por la normativa vigente que está indicada en el pliego técnico número 4. El objetivo de este pliego, evidentemente, son los requisitos de seguridad para conductores, materiales y sistemas de canalización, y el alcance es todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica. En este punto es muy importante la terminología, ya que aparecen conceptos como cable, retardante a la llama, libre de halógeno. Así que vamos a revisarlos. El retardante a la llama es aquel cable, ¿no es cierto?, que se extingue por sí solo una vez que es retirada la fuente de incendio, la fuente de fuego. No propagador de incendio, por otra parte, no es lo mismo. Las llamas no se van a propagar y se extinguen por sí solas una vez que se retira el incendio. Resistente al fuego es que mantiene la integridad del circuito durante un periodo de tiempo suficiente como para que operen los sistemas de emergencia, ¿no es cierto?, y se pueda evacuar el edificio. Bien. No propagador de incendio, ¿no es cierto?, implica también que es cable de baja emisión de humos, libre de halógeno y de baja toxicidad. Por otra parte, el cable de baja emisión de humo es que al quemarse, ¿no es cierto?, este sí se va a quemar, no va a generar gases opacos, ¿cierto?, que impidan la correcta visualización de las salidas de escape. El cable libre de halógeno es aquel que contiene concentraciones de elementos halógenos lo suficientemente bajas para no producir gases tóxicos ni corrosivos durante su combustión. Ojo, contiene elementos halógenos, pero son muy baja su concentración. El monoconductor, cable monoconductor, está formado por un solo conductor, mejor conocido como alambre, y el multiconductor, ¿no es cierto?, está evidentemente formado por más de un conductor. Por otra parte, en cuanto a las canalizaciones, es el conjunto formado por conductores eléctricos, los elementos del soporte y los accesorios que aseguran la fijación y la protección mecánica, y además dentro de canalización existen distintas clasificaciones según su instalación. Podemos tener alavistas, embutidas, ocultas, preembutidas o también subterráneas. Bien. La moldura, por otra parte, es generalmente un perfil de material no metálico, es decir, plástico, dimensiones pequeñas y sección cuadrada, ¿no es cierto?, u otro tipo de sección. La principal diferencia entre la moldura y la bandeja es que la moldura no permite la instalación de un artefacto eléctrico, como podría ser un interruptor, directamente en su cuerpo. Hay que utilizar una caja adicional, una caja tipo Chucky. La bandeja sí tiene dimensiones suficientes para instalar
el artefacto. La carga es el artefacto o equipo, ¿no es cierto?, cuyo mecanismo de operación, ¿no es cierto?, de funcionamiento requiere de energía eléctrica. Y dentro de carga vamos a encontrar dos tipos: lineales, que no deforman la onda de alimentación de tensión, ¿no es cierto?, es decir, no generan armónicos, y no lineales, que sí deforman esta onda de alimentación de tensión. Las cargas lineales son, por ejemplo, calefactores, hornos eléctricos, no hornos de microondas, sino hornos de convección. Y las cargas no lineales son todos aquellos que contengan mucha electrónica, como podría ser iluminación LED, variadores de frecuencia o partidores suaves. En cuanto a los conductores eléctricos que tengan aislaciones plásticas o no metálicas, como se dice, tiene que ser retardante a la llama y autoextinguible. En los circuitos trifásicos que sirvan para cargas no lineales, el neutro tiene que dimensionarse en un 50% más que el resto de los conductores de fase. Bien, hay que sobredimensionarlo. Pero si la instalación cuenta con filtros armónicos, este sobredimensionamiento no es necesario. Los conductores tienen una sección mínima exigida, que está en la tabla que ahí se indica: 1,5 milímetros para iluminación, 2,5 milímetros para enchufes, circuitos mixtos o subalimentadores, y 4 milímetros como mínimo para el alimentador, sin prejuicio del cálculo que tiene que realizarse, ¿no es cierto?, para determinar la sección del conductor. Los materiales de aislación y las cubiertas de los conductores y las canalizaciones no metálicas, es decir, plásticas, instalados en lugares de reunión de personas, tienen que ser retardantes a la llama, no propagador de incendios, de baja emisión de humos, libres de halógeno y de baja toxicidad. Importante que las canalizaciones metálicas se consideran por definición como libres de halógeno, de baja emisión de humo, ¿no es cierto?, y de baja toxicidad. Así que si no tenemos a mano elementos plásticos libres de halógeno, siempre podemos considerar canalizaciones metálicas. Las canalizaciones no metálicas o plásticas se van a considerar libres de halógeno mientras cumplan con los requisitos efectivamente impuestos por la norma, y debe ser presentado un certificado de libre de halógeno para este tipo de productos. ¿Qué pasa con el PVC naranjo? ¿Se puede seguir utilizando o no? Y la respuesta es sí, sí se puede seguir utilizando, a pesar de que es un producto que no es libre de halógeno, pero bajo ciertas condiciones. Primero, si se va a instalar en algún edificio que tenga 5 pisos, tiene que ser un revestimiento del tipo F90. Las paredes del edificio tienen que estar revestidas internamente por el tipo F90, es decir, que soporte la embiste del fuego por 90 minutos o más. Por otra parte, si se va a instalar en edificios de altura, es decir, de más de 5 pisos, el revestimiento de la tabiquería, ¿no es cierto?, por donde va a ir el PVC naranjo, tiene que ser del tipo F120, es decir, que soporte el fuego por 120 minutos como mínimo. Solo se puede utilizar este tipo de canalizaciones, ¿no es cierto?, que no sean libres de halógeno en circuitos finales, y no en canalizaciones destinadas a alimentadores ni subalimentadores. Y por supuesto, en ningún caso poner este tipo de canalización en sistemas de ventilación. La conexión entre conductores tiene que ser realizada dentro de cajas destinadas para este uso. En caso de instalaciones en lugares de reunión de personas, las cajas no metálicas tienen que ser libres de halógeno. Si son metálicas, tienen que estar protegidas contra la corrosión, y en caso de ser no metálicas, no propagadoras de llama. Utilización máximo en un 50% de su capacidad, y siempre utilizar accesorios correspondientes como prensas estopas para asegurar el grado de IP. En la tubería podrán llevarse conductores solamente asociados a un mismo circuito, excepto en el caso de conductores canalizados en pilares de servicio, bandejas, escalerillas o bandejas portaconductoras. Los elementos metálicos de una canalización tienen que estar siempre protegidas contra tensiones peligrosas. Ahí pueden revisar todos los aspectos correspondientes al pliego técnico número 5. La instalación de canalizaciones no metálicas, siempre sometidos a esfuerzos mecánicos y radiación solar, tienen que estar debidamente certificadas para este uso. Es decir, ustedes deben exigir los certificados, ¿no es cierto?, que avalen, pueden ser instaladas en exterior y que soporten la radiación solar. La canalización debe ser continua entre accesorio y accesorio. Evidentemente, las tiras generalmente vienen de 2 metros, y los elementos de unión entre cada una de estas tiras no se consideran una discontinuidad, pero sí siempre deben considerarse accesorios certificados por el mismo fabricante. En una caja de derivación de enchufes o interruptores deberán dejarse siempre chicotes de 15 centímetros como mínimo para futuras ampliaciones o labores de mantenimiento. Si la caja se va a instalar en un entretecho, hay que considerar algunos aspectos, ¿no es cierto?, constructivos, como por ejemplo que la altura entre la caja y el techo de la vivienda tiene que ser a lo menos de 50 centímetros,
La escotilla para tener acceso al entretecho tiene que ser también de lo menos de 50 por 50 y el espacio libre sobre la escotilla de 80 centímetros como mínimo. Esto no es necesario cumplirlo en caso de que se tenga acceso a la caja de distribución desde el interior de la vivienda. Revisamos ahora las especificaciones de los conductores. La sección de los conductores tiene que considerarse o calcularse según los siguientes criterios: la capacidad de transporte en corriente, la capacidad de soportar cortocircuitos, la caída de tensión en los conductores, ¿no es cierto?, que va a alimentar las cargas, la resistencia mecánica del conductor y las condiciones ambientales. Los conductores en una canalización eléctrica se identifican por colores y los colores permitidos son para las fases, para las tres fases, azul, negro y rojo. Conductor de neutro y tierra de servicio debe ser un conductor blanco, y el conductor de protección, ¿no es cierto?, o de tierra, verde o verde amarillo. Cualquier otro color no está permitido. Ojo ahí de repente con los accesorios o artefactos que vengan de otros países con de repente colores de conductor café. Hay que tener cuidado ahí al momento de conectar. Para el caso de conductores de 21 milímetros o más, el mercado en general no ofrece colores. Para este efecto, ¿no es cierto?, hay que marcar el conductor tanto al inicio como al término con el color respectivo, y entre medio, cada 5 metros, ir marcando, ¿no es cierto?, con pintura de color correspondiente ya sea a la fase, al neutro o a la tierra. En el pliego técnico número 4 van a encontrar tablas que van a indicar distintos tipos de conductores y sus usos, como los que ustedes están viendo en pantalla. La primera columna habla de las características constructivas del conductor, la segunda, las letras de identificación, las condiciones de uso, temperaturas máximas de servicio, el espesor de cada uno de los conductores, finalmente después la tensión de servicio, el material de aislamiento y el material de la cubierta exterior. Aquí ustedes pueden determinar, según cada una de estas características, si el cable o el conductor, ¿no es cierto?, tiene cobertura libre de halógeno o no. ¿No es cierto? Entonces, en base a esta información, ustedes pueden determinar qué tipo de conductor utilizar en cada una de sus instalaciones. Esta tabla muestra la misma información, pero está en base a la NSH 4 2003. La estamos mostrando, ¿no es cierto?, porque todavía esta nomenclatura sigue siendo utilizada comercialmente en distintos conductores. Por ejemplo, el conductor tipo NIA es un conductor unipolar, ¿no es cierto?, aislación de PVC, es decir, no es libre de halógeno, ¿no es cierto?, las condiciones de uso, ambientes secos, máxima temperatura 70 grados de operación, y la información es la misma que aparecía en las tablas anteriores con respecto al reglamento de instalaciones de consumo de energía eléctrica. Tengan esto en consideración, ¿no es cierto?, para cada vez que ustedes vayan a comprar un cable, considerando siempre sus usos y sus aplicaciones. Ahora vamos a revisar la máxima capacidad de transporte que tenga un conductor, ¿no es cierto?, en cuanto al amperaje que pueda transmitir. En esta tabla, que también es un extracto de la tabla 4.3 del pliego técnico número 4, vamos a encontrar en la primera columna la sección nominal en milímetros cuadrados, la segunda columna en el sistema americano, AWG, y la tercera columna nos indica la capacidad de corriente máxima al aire libre en una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y con el conductor a 80 grados centígrados. En ese caso, por ejemplo, un conductor de 10 milímetros nos permite transportar hasta 108 amperes. Y así sucesivamente ustedes pueden ir viendo las distintas capacidades según la sección del conductor. Siempre debemos considerar los valores máximos de operación para el correcto dimensionamiento de los conductores a utilizar, pero también siempre hay que considerar algunos factores de corrección según las condiciones ambientales. Aquí podemos ver justamente también la capacidad de transporte según temperatura ambiente y temperaturas de operación del conductor, pero según el método de utilización, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, para una sección nominal de 1,5 milímetros cuadrados, el conductor típico, ¿no es cierto?, que utilizamos en circuitos de alumbrado, si tenemos un método de instalación A1, tenemos como máximo 14 amperes. B1 tenemos como máximo 16 amperes y método de instalación E 19 amperes. Fíjense que la temperatura ambiente siempre son 30 grados centígrados. ¿Qué pasa si varía la cantidad de conductores que vamos a tener dentro de una misma canalización o varía la temperatura ambiente y no son 30 grados? Bueno, para eso hay que utilizar estos factores de corrección. Si tenemos más de 3 conductores entre 4 y 6, el factor de corrección es 0,8. Así sucesivamente hasta incluso más de 42 conductores donde el factor de corrección es 0,5. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, por ejemplo, entre 4 y 6 conductores en una canalización, podemos disminuir la capacidad de transporte en un 20%. Eso significa multiplicar por 0,8. Si tenemos
en el otro extremo, sobre 42 conductores en una misma canalización, la capacidad de transporte se disminuye a la mitad. Eso significa, por otra parte, multiplicar por un factor de 0,5. A su vez, con respecto a la variación de temperatura ambiente, que está en la tabla que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto?, en la primera columna, si tenemos una temperatura ambiente menor a 30 grados, como podría ser de 5 a 10 grados, el factor de corrección es 1,22. Eso quiere decir que el conductor tiene un 22% más de capacidad de transmitir corriente, ¿no es cierto?, a esta temperatura. Si la temperatura es menor a 30 grados, la capacidad del conductor aumenta. Cuando llegamos a los 30 grados, como ustedes pueden ver ahí, entre 26 y 30 grados, el factor de corrección está entre 1 y 0,93. Bien, ahí es básicamente el mismo valor que vimos en la tabla anterior. Y si ya aumentamos la temperatura ambiente por sobre los 30 grados, el factor de corrección empieza a disminuir, ¿no es cierto?, a medida que aumentamos también la temperatura. Y la corriente finalmente corregida va a ser la corriente de la tabla anterior, ¿no es cierto?, por cada uno de los factores respectivamente. Ahora vamos a revisar los métodos de instalación según efectivamente lo que indica el pliego técnico número 4. El método de instalación A1 quiere decir que son hasta 3 conductores monopolares, es decir, alambre con carga instalado en ductos embutidos en pared, es decir, el típico instalación o cableado en una instalación residencial. A2, cables multiconductores, 3 conductores con carga, instalados también en ductos embutidos en paredes. B1 y B2 tiene que ver con bandejas adosadas en paredes, hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos, o multiconductores, 3 conductores con carga también en ductos o bandejas. Método D1 y D2 tiene que ver con ductos instalados o enterrados. El D1, cable monoconductor o multiconductor, y el D2, cables con cubierta monoconductores o multiconductores. El método E son cables multiconductores, 3 conductores con carga, instalados libremente al aire. Bien, en escalerillas, portaconductores, lo que podemos ver, por ejemplo, en estacionamientos o centros comerciales donde van los conductores por este tipo de escalerillas. Y el método F son cables monoconductores, 3 conductores con carga, en contacto y en disposición plana, instalados libremente al aire. En escalerillas puede ser portaconductores o en canastillos. Ahora vamos a revisar el cálculo de conductores, pero aplicado específicamente a alimentadores. Bien, para esto tenemos 2 fórmulas que podemos utilizar dependiendo del tipo de alimentador. Si es un alimentador monofásico, utilizamos la fórmula que está arriba, y si es un alimentador trifásico, la fórmula que está abajo. Son muy similares, básicamente varían en un parámetro, pero el valor S es la sección del conductor en milímetros cuadrados. De ahí aparece esta letra griega, resistividad, que es la resistividad del cobre o aluminio, según sea el caso. Muy importante que la unidad esté en milímetros cuadrados partido por metro. L es la longitud del conductor y es la corriente en amperes, ¿no es cierto?, que se va a transmitir por este alimentador, depende de la potencia instalada. Y B es la caída de tensión en el conductor. Bien, para hacer un ejemplo simple, ¿no es cierto?, tenemos un alimentador de 300 metros alimentando una carga de 40 amperes, y para calcular la sección mínima según lo que exige la normativa, ¿no es cierto?, aplicamos la primera fórmula, ya que es un alimentador monofásico. Multiplicamos 2, ¿no es cierto?, por la resistividad del cobre, 300 metros, 40 amperes, dividido en 6,6. ¿Por qué 6,6? Porque la norma exige que la caída de tensión máxima en un alimentador sea no más allá de un 3%. Como es un alimentador monofásico, son 220 volts. 220 por 3% da 6,6. Y eso nos da una sección mínima del alimentador de 62,5 milímetros cuadrados. Ya para ir finalizando este módulo de capacitación, vamos a ver un pequeño resumen de lo que se vio durante este capítulo. Primero, la sección mínima de los alimentadores y subalimentadores es 2,5 milímetros cuadrados y 4 milímetros cuadrados, sin perjuicio justamente de lo que acabamos de revisar en cuanto al cálculo. Las canalizaciones para los alimentadores en edificios de altura tienen que contar con un revestimiento del tipo F120. Las derivaciones de subalimentadores y alimentadores deben protegerse contra sobrecarga y cortocircuito. Está totalmente prohibida la derivación entre el equipo de medida, es decir, el remarcador, ¿no es cierto?, y el tablero general. Ahí no podemos hacer derivaciones en el alimentador. Las canalizaciones en lugares de reunión de personas deben ser libres de halógeno en caso de canalizaciones plásticas, pero hay que considerar que las canalizaciones metálicas se consideran libres de halógeno por definición. Se deben aplicar los correspondientes factores de corrección en caso de que existan
3 conductores o más por ducto, ¿no es cierto? Y que la temperatura ambiente sea distinta a 30 grados centígrados. Esperamos que lo hayan disfrutado. Sigan conectándose a nuestro canal de YouTube. Los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban para que les llegue ahí la alerta cada vez que vayamos subiendo material. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.